Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar en la guía. Estoy en la página 17 de la guía o página 18 del PDF con un ejemplo. Este ejercicio lo voy a tomar como ejemplo para que ustedes puedan desarrollar su segunda tarea, su segunda actividad. Es muy similar a lo que mencionábamos la clase pasada. Aquí nos están pidiendo otra vez determinar el área aproximada de una figura. ¿Okay? Si ustedes aprecian esta figura en su borde, corresponde a una curva. Vamos a pintarla de otro color. Esta que está aquí es una línea curva donde pues esa línea curva es parte de hecho de una función cuadrática. La que veíamos anteriormente de hecho era una parábola, esta también, aunque solo la mitad de la parábola, y eso lo podemos apreciar aquí. Entonces, si fuera completa estaría esta parábola. ¿Okay? Bueno, solo tenemos la mitad de ella. Entonces, aquí vamos a tratar de determinar el área aproximada de esta curva, que quedaría, el área bajo la curva, quedaría en esta forma de aquí. Y lo haremos también a través de rectángulos. Se les llama rectángulos inscritos a aquellos que quedan por dentro de, en este caso, de la superficie de la curva, ¿no? Del área bajo la curva. Es muy similar a lo que mencionaba la clase pasada. Aquí, por ejemplo, nos pide incluso llevar a cabo este proceso mediante pasos y vean cómo está la primera situación. ¿Okay? Tengo como paso 1 determinar el ancho de cada uno de los rectángulos. El intervalo equivale a decir intervalo, ¿no? Bueno, es la misma curvita. Corresponde a una función cuadrática, es una parábola. Aquí está descrita, de hecho, y solo la parte del eje positivo, ¿no? No aparece la otra mitad, solo esta mitad. Y vemos que entre el inicio de la curva sobre el eje X hasta este punto que sería el final de la curva, también sobre el eje X, tenemos desde el 0, que es el origen, hasta, pasando por el 1, el 2, hasta el 3, ¿no? Aquí. Y en ese intervalo estamos situando como primer caso de aproximación 3 rectángulos, solo 3. Entonces, pues si va de 0 a 3, vamos a dividirlo en partes iguales, me quedarían aquí, y los rectángulos son inscritos, o sea que están por dentro, ¿no? No me van a quedar espacios afuera, sino por dentro de la figura. Entonces, aquí hasta donde sube, este también. Y en este caso también coincide con el ejemplo de la clase pasada, ¿no? Digamos que el rectángulo, el primer rectángulo sería de área 0 porque no tiene altura, es una línea nada más. Entonces, si quiero determinar el ancho de cada uno de estos rectángulos y solo tengo 3, pues me tocarían rectángulos con ancho 1. Entre 0 y 1 hay 1, entre 1 y 2 hay 1, y entre 2 y 3 hay una unidad nada más, ¿no? Entonces aquí podemos poner que el ancho de cada uno de estos rectángulos sería de una unidad. Como paso 2 nos pide determinar, perdón, a ver, voy a corregir esta parte porque es el ancho de toda la figura, dije del rectángulo, y era de toda la figura. Desde el inicio hasta aquí son 3 unidades. Ahora sí, nos pide determinar o dividir ese eje en 3. Ahora sí, tomando lo que acababa de mencionar, aquí es donde iría una unidad. ¿Okay? Entonces, paso 1, determino el ancho de la figura completa, que va de aquí hasta aquí, son 3 unidades. Y como paso 2, dividir o particionar en 3 rectángulos. Entonces, ahí sí, son de una unidad. Lo siguiente que nos piden determinar, aguas también porque lo vamos a estar trabajando, es la notación para determinar la partición del eje. En el siguiente paso nos piden escribir los valores de X que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo. Y fíjense en esta parte. Los valores de X que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo serían, si tomo este primer rectángulo que es el más grande, el extremo izquierdo es este de aquí, ¿no? ¿Qué valor de X tiene? 2. Vamos a apuntar.
Tengo otro rectángulo, este de aquí, el que está en medio. ¿Qué valor de x tiene en su extremo izquierdo? Aquí está el extremo izquierdo del segundo rectángulo, 1. Y hacemos lo mismo con este que nada más resultó ser una línea, pero su extremo izquierdo es 0. Eso sería el paso 3. Como paso 4 nos piden calcular la altura de cada uno de esos rectángulos. Ahora, lo vamos a hacer con la función, esta que está escrita aquí. Y esto ya lo hemos repasado anteriormente. Cuando tengo una función, los valores de x pueden ser sustituidos por determinados números para obtener los valores de y, ¿no? O sea, en este caso los que corresponden a este eje. Y aquí, de hecho, lo que me pidieron, encontrar los valores de x, los extremos izquierdos de cada rectángulo. Los voy a utilizar para encontrar la altura de los rectángulos. Aquí a lo mejor es muy evidente, pero no siempre, ¿no? Entonces puedo utilizar esa estrategia. Fíjense cómo va a resultar si tomamos como valor de x el número 2. La función es esta y en el lugar de la x vamos a poner el número 2. Me quedaría como f de 2 igual a, aquí, cambié por un 2 y aquí también, igual a 2 al cuadrado. Eso es lo que tendría que resolver. 2 al cuadrado da 4. Entonces la altura de este rectángulo, porque yo me estoy yendo del más grande al más chiquito, la altura de ese rectángulo sería de 2. Si hacemos el mismo proceso, pero ahora con x igual a 1, que fue el rectángulo de en medio, entonces sustituimos y en lugar de la x ponemos el número 1. 1, 1 al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1. Entonces tengo esta otra altura. Y tenemos también el 0, ¿no? Entonces 0 para la función sería 0 al cuadrado, que me da 0. Y efectivamente, las alturas, los resultados de esas operaciones coinciden con las alturas. El rectángulo más grande sí tiene altura 4. El rectángulo de en medio sí tiene altura 1. Por aquí está situado el 1. Y el rectángulo más pequeño sí tiene altura 0, ¿no? Ni siquiera tiene altura. Entonces, estos valores efectivamente son los que me da la función. Y aquí nada más hacemos, a lo mejor ya hice las cuentas acá, ya hacemos nada más el llenado de la tabla como paso 5, calculando el área de cada rectángulo. Fíjense cómo lo tomé yo. Para mí este es el rectángulo 1, ¿eh? Lo voy a llamar R1 para decir rectángulo. A este lo voy a llamar R2 y el que me quedó vacío lo voy a llamar R3. A lo mejor me fui al revés, pero de todos modos tengo que calcular los tres. Para el rectángulo 1, mi base entre el 2 y el 3 es de 1 unidad. La altura, ya sea que lo vean aquí gráficamente o a través de esta cuenta, la altura dio 4. Y entonces el área, que recuerden que el área de cada rectángulo es base por altura, pues será 1 por 4, ¿no? Unidades. 1 por 4 me da 4 unidades cuadradas. Para el segundo rectángulo hacemos lo mismo. La base, entre el 1 y el 2 hay una unidad. Aquí lo habíamos escrito en el paso 2. La altura del segundo rectángulo, ya sea que lo vean aquí gráficamente o aquí en la cuenta que hicimos, es una unidad también. Y entonces 1 por 1 me da 1 unidades al cuadrado. Y por último yo llamé a este R3, donde la base entre el 0 y el 1 pues sigue siendo 1. De hecho, la preferencia es que las bases sean iguales. Las alturas pueden cambiar. Aquí la altura, pues como no subió ni siquiera una unidad, o aquí lo pueden observar, es 0. Y 1 por 0 me sigue dando 0. Entonces ya llené esta tabla. Bases iguales, alturas, vean las gráficas o hagan la operación de la función y áreas multiplican. Base por altura, base por altura, base por altura.
Quiere decir entonces que si yo quiero calcular la suma de estos 3 rectángulos, pues tomo los resultados, ¿no? Aquí tengo 4 unidades cuadradas, en el siguiente tuve 1 unidad cuadrada y en el siguiente tuve 0 unidades cuadradas. 4 más 1 más 0 me da 5 unidades cuadradas. Esa sería nuestra primera aproximación al área bajo la curva. Me quedaron un montón de espacio en blanco, pero es una primera aproximación. Más o menos el área bajo esta curva, o sea, todo esto que está en color azul, más o menos sería de 5 unidades cuadradas. Seguramente va a ser más grande, pero por ahí va. Otra estrategia que podemos utilizar, que en la clase pasada ya hemos mencionado, que a lo mejor usar más rectángulos, vamos a cambiar de estrategia, sería utilizar este tipo de rectángulos. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y este? Porque la curva es la misma, la función es la misma, la cantidad de rectángulos es la misma. Lo único que aquí consideran rectángulos que sobrepasan a la curva. Ya no son rectángulos inscritos, ya no están por dentro de la figura, ¿no? Como este caso que me quedaban espacios en blanco, pero aquí estaba mi curva, ya no están por dentro. Ahora están por fuera, ¿no? O sea, de la curva todavía se sale un poco más. Pero también se puede utilizar esa estrategia. Volvemos a repasar los pasos, son los mismos pasos. Si determinamos el ancho de la figura completa, la figura abarca desde aquí hasta aquí. Este es el 0, este es el 1, aquí ya está el 2 y aquí está el 3. Entonces, el ancho de la figura completa vuelve a ser de 3 unidades. Dividimos o particionamos, que es lo mismo, el eje para inscribir 3 rectángulos, pues entonces, ¿en cuánto los estamos dividiendo? En una unidad. Una unidad para el primero, una unidad para el segundo, una unidad para el tercero. Y ahora escribimos nuevamente los valores de x que coinciden, pero con el extremo derecho, ya no con el izquierdo. Aquí decía izquierdo, con el derecho. Este rectángulo, me voy a su extremo derecho y en el eje x, porque este es el eje x, tiene al número 3. Este. Me voy al segundo rectángulo, este de aquí. Me voy a su extremo derecho y para x vale 2. Y en este rectángulo, fíjense cómo en este caso, cuando trabajo este tipo de rectángulos, pues ahí sí voy a tener una superficie distinta de 0. Su extremo derecho es 1. Siguen siendo 3 rectángulos, pero ya estamos tomando por fuera de la curva. Y entonces para calcular la altura de cada uno de estos rectángulos, igual se pueden ir aquí a la gráfica si es posible identificarla fácilmente. Y si no, utilizamos la función. Porque a lo mejor en este caso sí se puede, pero si en algún ejercicio no ven bien a qué número llega, pueden utilizar la función. Aquí, me voy a hacer la cuenta en este espacio. Por ejemplo, si tomo la función y en el lugar de la x pongo el número 3, tendríamos que f de 3 es igual a, aquí vuelvo a sustituir, 3 al cuadrado, o sea, 9. Cambio la x por el número 2, mismo proceso. F de 2 sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Cambio la x por el número 1, f de 1, o sea, 1 al cuadrado me da 1. Y sí, aquí está. La altura de este rectángulo es 9, la altura de este es 4 y la altura de este es 1. Lo apuntamos nuevamente en esta tabla. Las bases, fíjense cómo las bases vienen en el paso 2, siguen siendo de una unidad, así dividí ese intervalo.
Y las alturas, ahí dependen de los valores de x que hayamos dado. Aquí serían 9, 4, 1. Altura 9, altura 4, altura 1. Sigo hablando de rectángulos, entonces nos vamos a multiplicar base por altura para obtener área. 1 por 9 me da 9 unidades cuadradas, 1 por 4 me da 4 unidades cuadradas y 1 por 1 me da 1 unidad cuadrada. Aquí sí tengo valores distintos de 0, ¿no? Quiere decir que con esta estrategia, para calcular la suma de las áreas, que sería aproximada al área bajo la curva, pues tendría que sumar estos valores. 9 unidades cuadradas más 4 unidades cuadradas más 1 unidad cuadrada me da 9 y 4 son 13 más 1, 14. Se fue muy distinto. Aquí me está dando 14 y aquí me estaba dando 5. El área está entre el 5 y el 14, nomás que es más de 5 porque aquí me sobraban espacios en blanco y es menos de 14 porque aquí me sobra todo esto, ¿no? Estas de acá me están sobrando. Pero bueno, eso nos lleva al siguiente razonamiento. Tratar de contestar las siguientes preguntas. ¿Existe diferencia entre el área calculada en ambos casos? Sí. ¿Por qué? Porque en un caso tenemos rectángulos inscritos y en el otro caso tenemos rectángulos por fuera del área de la curva, ¿no? Son cosas completamente diferentes. En un caso nos quedaban espacios en blanco y en el otro caso sobraban espacios de los rectángulos. Ahora, con base en esos resultados obtenidos en ambos cálculos, ¿cuál crees que deba ser el valor del área exacta bajo la curva original? Pues exacta todavía no la sabemos, ¿no? Porque es una curva, pero sí todavía podemos seguirla aproximando. Y eso también lo comentamos la clase pasada. Si en lugar, fíjense cómo aquí cambia, es otra curva, pero si en lugar de 3 rectángulos yo pongo 4, si ustedes recuerdan, esa estrategia hace que el área se vuelva cada vez más aproximada. Lo voy a recordar aquí en el ejemplo que veíamos la clase pasada. Aquí, donde también les puedo recordar que esta era la tarea 1, contestar estas 6 preguntas. Y en este caso teníamos una situación similar, ¿no? Mientras más rectángulos diéramos, de 8, 16, 32, 64, mientras más sean, el área bajo la curva se va pareciendo más al área de los rectángulos. Entonces, esa es la estrategia que nosotros estamos implementando en este momento. Obviamente, con este segundo ejemplo, donde solo hay 3 rectángulos, ya sea por dentro de la curva o por fuera de la curva, pues nos va a dar un área muy elemental, ¿no? Son solo 3 rectángulos. Agarren 4, 5, 6, se va a ir aproximando, ¿no? Pero sí es un número entre el 5 y el 14 que nos estaba dando acá. Vamos a seguir de todos modos comentando esta estrategia. Tiene un objetivo, lo vamos a ir trabajando. Y por el momento lo que me gustaría que ustedes realicen, y si tienen dudas lo podemos aclarar el día de mañana, es este segundo ejercicio. La misma estrategia, estoy cambiando a la función, en lugar de x cuadrada aquí dice x cúbica, y vamos a empezar con un caso para 4 rectángulos, ¿okay? Este va a ser, esta va a ser su segunda tarea. La primera fue la de las preguntas y este ejercicio sería su tarea 2. Recuerden, todavía no lo pueden subir a Ocelot, pero no traten de que no se les junten las actividades. Ya estamos marcando la segunda y luego cuando las tengan que subir no va a haber mucho tiempo, ¿no? Entonces, de preferencia ya tengan las listas en su libreta.
En la segunda tarea y el segundo ejercicio que están en la página 19, tenemos esas dos situaciones. Analizar qué sucede con el área aproximada por rectángulos, con los rectángulos dentro de la curva o fuera de ella. Pues aquí me van a sobrar espacios en blancos y aquí me van a sobrar estos de aquí, ¿no? Estas secciones de los rectángulos. Vuelve a hacer, traten de realizar esto, ya no viene así como tal, pero vuelvan a hacer los pasos que están acá. O sea, si necesitan escribirlo, adelante. Paso 1, determinen el ancho del intervalo. Paso 2, dividan. Paso 3, cuáles son los valores de X. Paso 4, calcula el área. Paso 5, tabla. Paso 6, área total. Si ustedes siguen esos 6 pasos, tanto aquí como aquí, porque son dos situaciones diferentes, con eso ya tienen asegurada su calificación de tareados. ¿Ok? Entonces, lo que acabo de comentar, traten de pasarlo a este ejercicio. Son por separado. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 para este y lo mismo para este. Dudas, los vamos a checar el día de mañana. Una disculpa, hoy tengo, todavía estoy tomando un diplomado y se me cruzan ahí los horarios. Entonces, hoy tengo diplomado y ya estoy próximo a acabarlo. Entonces, va a ser pocas las veces que recurramos a este método. Nos vemos mañana.